no se suele, yo no he oído predicar mucho de este texto, aunque es bastante conocido. El famoso caso de Uza, Pérez Uza, que en hebreo significa el quebrantamiento de Uza. Si habéis prestado atención a la historia, el rey David quiere trasladar el arca a la ciudad de David y dejarlo allí hasta que se construyera el templo y todo esto. Y en el traslado, según nos cuenta, si vamos siguiendo el relato, dice que cogen un carro nuevo, ¿vale? Muy sin estrenar, era nuevo, todo muy bien preparado, muy bonito, porque era para el Señor, y ponen el arca encima y le ponen unos bueyes delante y entonces el carro va tirando y en determinado momento como iba por un camino donde había muchos baches, muchas piedras y tal, se ve que el carro hizo algún movimiento raro y entonces uno de los que acompañaban al arca, que se llamaba Uza, pues tendió la mano como para evitar que el carro y el arca volcaran, ¿no? Y mira tú por dónde el hombre este tiende la mano y cae fulminado, muerto. Y entonces se llevan allí un gran quebrantamiento, por eso le ponen Pérez Uza, ¿no? Y nos podíamos preguntar qué ha pasado, ¿no? Y lo traigo a colación este pasaje porque la primera pregunta que os haría sería: ¿cualquier forma de servir y de adorar a Dios es buena y es válida? Esa sería la primera pregunta. La dejo en el aire de momento, por lo menos, aunque no es a donde hoy quiero llegar. Hoy quiero llegar a otro lado. Pero mucha gente dice, bueno, yo creo en el Señor a mi manera. No sé si lo habréis oído hablar, ¿no? Y como cualquier manera fuera válida de adorar a Dios. Y no, bueno, hay muchas religiones en la tierra, ¿no? Y cada uno, pues, yo lo llamo además hoy en día, es tremendo. Incluso entre nosotros los evangélicos, que a veces nos la tenemos como de muy... Pero nosotros tenemos, yo lo llamo, el supermercado de las iglesias y de las religiones. Tú puedes encontrar, seguro que encuentras en algún sitio una iglesia que se cuadre exactamente con lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta tocar mucho las palmas, seguro que encuentras una iglesia de esa. Martín creo que conoce una en Alicante que desde que entras hasta que te va te están dando profecías por ahí a porrillo. Y otros pues a lo mejor son muy serios, muy secos, muy parados y seguro que encuentras una iglesia donde allí entras por la puerta, te pones en un rincón, te quedas así y ni te mueves. Y sí, bueno, muy bien, pero esos son, entre otras cosas, son gustos. Y sobre todo lo que más me interesa, hermanos, ¿todo eso es válido? Sí. Yo hoy te voy a decir que me temo que no. Habrá cosas que sean válidas y habrá cosas que no sean válidas. Por ejemplo, podemos acordarnos del pasaje de Jesús y la samaritana, donde el Señor le dice algo muy interesante a la samaritana. Le dice, vosotros adoráis
lo que no sabéis. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿quién se acuerda? En espíritu y verdad. Es decir, le da dos condiciones. Tú no puedes adorar al Señor en la carne, y todo lo que sea carnal, que a veces se nos cuela también en las iglesias, ¿tú cómo piensas que lo ve el Señor? No puedes adorar al Señor en la mentira, porque Dios es la verdad. Entonces, hermanos, sí hay límites para las cosas. Y no están puestos por capricho, hermano, que es a lo que hoy quiero ir, sobre todo, fundamentalmente. Voy a dejar otra pregunta en el aire. Mucha gente se piensa, bueno, somos libres y cada uno en su iglesia y tal. Yo te haría una pregunta. ¿La iglesia puede ser cualquier cosa? A lo mejor ni siquiera te has planteado esta pregunta, o a lo mejor no la entiende, pero voy a intentar aclarar algunas cosas en el día de hoy. Y sé que alguno dirá, con las cosas que voy a decir, que no son para nada políticamente correctas, pues ¿de dónde viene y a dónde va? Vamos a ver. En el Génesis mismo, ¿qué pasa? Bueno, no, antes de esto, antes de entrar ahí, una de las filosofías que nos están metiendo hoy en la cabeza, y desgraciadamente también se cuela mucho en las iglesias, es: tú eres libre, haz lo que te dé la gana. Entendiendo por hacer lo que te dé la gana cualquier cosa. Por ejemplo, hoy hay personas que, como nos meten por ahí, no, yo es que soy una mujer en un cuerpo de hombre, por ejemplo. Y yo quiero ser no un hombre, sino una mujer. Y hoy esto incluso, no sé si me meterán en la cárcel por el vídeo, pero me da igual. Creo que ya no se puede andar con muchas tonterías. La palabra de Dios dice lo que dice, hermanos. Y lo peor de todo, hermanos, que es a lo que voy, la gente piensa, no ya que esto es normal, que además no lo es. Os voy a contar una anécdota de uno para provocar, para que veáis hasta qué grado hemos llegado. Lo escuché una vez por la radio, creo que fue uno, que llama a un centro sanitario y dice: mire, es que yo ya me he operado, he hecho la transición de hombre a mujer, como dicen ahora. En fin, se había, hablando claro, mutilado sus partes, había puesto hormonas, y mire, estoy preocupado, o preocupada, mejor dicho, en este caso, porque llevo 2 meses que no tengo la regla, ¿estaré embarazada? Quisiera que me hicieran un análisis. Lo peor es que el que estaba detrás, al fondo del cable, no sabía qué decirle, para no ofenderle, para que no le tacharan de políticamente incorrecto. Y de verdad hay criaturas que a lo mejor se creen, este lo hacía por provocar, lo llamó aposta, porque de eso iba la cosa, pero
¿Qué pasa? Que tú no te has enterado que aunque tú te hagas todas las operaciones que quieras, todas las mutilaciones que quieras, tú nunca vas a ser una mujer, porque entre otras cosas tu cuerpo no tiene cromosomas XX, que es lo que es una mujer, sino que tiene cromosomas XY, que es lo que tiene un hombre, y viceversa igual. Ah, amigo. Pero lo más triste, hermanos, porque además hay criaturas que están verdaderamente engañadas con todo esto. Lo más triste es que todo esto, todo este empeño en hacer real lo que no lo es, ¿te trae felicidad? ¿Sabéis que entre los transexuales un buen número, y cuando digo un buen número es un buen número de ellos, terminan suicidándose? Que nunca están totalmente satisfechos y que sus vidas van de aquella manera. Pero esta parte no la cuentan. Lo mismo que no te cuentan cuando, por ejemplo, lo que ocurre a las mujeres, lo que se llama el síndrome post-aborto, por ejemplo. No, tú ya te has quitado, algunas se lo creen, que eso es como una especie de quiste que tienes ahí, porque les quieren ocultar que lo que tiene en el vientre es un niño. Y claro, luego vienen las consecuencias. Y sobre todo de esto es de lo que hoy quería hablar, de las consecuencias. Uza hizo algo, y a veces, como en el caso de Uza, lo podemos hacer con buena intención. Pero es que no todo es buena intención. Hay cosas que tienen consecuencias. Tú imagínate que un niño, por ejemplo, qué sé yo, en un simple tostador de pan, pues se ha quedado un trocito de pan dentro y estando encendido el cacharro se le ocurre meter la mano. No, mamá, te voy a ayudar a sacar el trozo de pan. ¿Va con buena o con mala intención? Con buena. ¿Pero qué le puede pasar al niño? Que se destroce la mano. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué nos da a entender esto? Que, hermanos, no todo vale y no todo se corresponde con la realidad tuya. Yo escuché una vez un testimonio de una mujer, me dio mucha tristeza. Era una mujer francesa, pero vivía en Suiza. Cuando escuché el testimonio ya era, una mujer no muy madura, pero ya era madurita, digamos, ¿no? Había sido ejecutiva en una gran multinacional. Había sacado todos los cargos posibles y había triunfado y tal. Y estaba contando cómo las feministas la habían engañado, porque por tarde llegar a lo máximo, pues había dejado muchas cosas atrás, pero su profesión, el poder ser una gran profesional era lo primero. Y ella contaba llorando lo estaba contando la mujer. Estoy ya en una edad que ya prácticamente casi estoy en el ocaso de mi vida. No tengo hijos. He estado con muchos hombres, pero nunca nadie me ha dicho te quiero. Y lo contaba llorando. Bueno, yo no soy mujer, no me puedo meter, pero por lo que daba a entender esta mujer, ella como mujer se había visto como si le hubieran quitado algo.
todo por ser. Vuelvo a decir, humanamente había triunfado. Una super ejecutiva, vivía además donde le hacen la entrevista, es en la terraza, se ve en su casa la mujer, tenía un pedazo de terraza en Suiza además, que eso es carísimo, y sin embargo está hablando tristemente y llorando. Podríamos preguntarnos por qué, si aparentemente lo tiene todo. ¿Cuántos millonarios además que tienen tanto dinero que aunque quisieran gastarlo todo no van a poder nunca gastar todo lo que tienen? Y terminan a lo mejor pegándose 2 tiros. Hermanos, toda esta filosofía moderna, voy a intentar ser claro, que nos están intentando colar, de que tú puedes ser lo que tú quieras, aunque te salga de la naturaleza misma, y de otra cosa que ahora voy a decir, todo esto es falso. Lo más triste de todo esto es que no solamente no es verdad, sino que no va a traer ni felicidad ni paz a tu vida. Y vamos a entrar, te voy a poner otro ejemplo que creo que nos va a ayudar a entender un poco por dónde quiero ir. ¿Tú te comerías una sopa o un consomé con un cuchillo? ¿Por qué no? Si tú tienes ganas de probar el cuchillo, y una buena costilla de estas con la cuchara, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no lo harías? Porque el cuchillo no está pensado para la sopa y la cuchara no está pensada para trinchar carne, porque hay un diseño. Aquí entramos en el tema. Digan lo que nos digan hoy, el hombre y la mujer no son iguales. La Biblia no habla de igualdad. La Biblia habla de otra cosa, para que nos entendamos bien. La Biblia lo que dice es que tanto el hombre como la mujer tienen la misma dignidad. Es decir, valen lo mismo delante de Dios. Los dos son seres humanos, pero de iguales, nada de nada. Además, yo os pregunto, incluso en el mundo, si somos tan iguales, ¿por qué se dicen las típicas frases? Por ejemplo, el otro día mi mujer se puso de uñas conmigo por un comentario que hice en el grupo de la familia. ¿Por qué los hombres, por ejemplo, dicen que no entienden a las mujeres? Si somos iguales nos entenderíamos perfectamente, ¿no? Algo no cuadra. ¿Por qué también las mujeres dicen es que todos los hombres sois iguales? ¿A ti no te da a entender que ahí hay algo? Y eso no tiene nada que ver para pensar, por ejemplo, que las mujeres son tontas o de inferior categoría. Nada más que tienes que ver la realidad. Como a veces nos dan las vueltas. Demasiado listillas son a veces. Aleluya. Pero Dios nos ha hecho a cada uno para una cosa. Y aunque hay excepciones en los dos lados, y las excepciones también hay que tenerla en cuenta, pero son excepciones, no es la regla. Lo normal en una mujer, por ejemplo, no es que mida 2 metros, tenga una espalda de 1,5 metros, esté llena de músculo. ¿Que hay mujeres así? Sí, pero ¿cuántas las hay? Contad con los dedos de la mano. Lo normal es que la mujer tenga otra figura, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios la ha hecho así. Y además la ha hecho así por algo.
Si la mujer no tuviera las caderas que tiene, tuviera las caderas del hombre, no podría dar a luz. Si no tuviera los pechos, ¿con qué amamanta a sus hijos? Entonces, ni somos iguales, ni por qué rayos tenemos que ser iguales. Más, entre los hombres somos todos iguales. ¿Tú me ves a mí jugando al baloncesto con Pau Gasol? Entonces, Dios nos ha hecho diferente en algunas cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y Dios a cada uno, igual que tú cuando fabricas un cuchillo, lo fabricas de una determinada manera porque lo quieres usar de una determinada manera, y a la cuchara igual, si tú cambias el uso de ese instrumento, lo vas a frustrar y además no te va a servir. Claro, esto se ve muy bien con los instrumentos. El problema es que cuando vamos a temas sociales no lo vemos tan claro y pensamos que yo puedo ser cualquier cosa. No, no puede ser cualquier cosa. Y sobre todo en el mundo, bueno, tira que va, porque el mundo, como no conoce a Dios, pues, como dice la palabra, irán engañando y siendo engañados, y cada vez irán a peor. Pero los cristianos no deberíamos caer en estas trampas, porque vuelvo a decir, ya no es solamente que no esté bien o que esté mal. El problema es que eso no te va a dar a ti la felicidad ni la plenitud. Ayer se nos recordó algo importante, lo que iba diciendo antes del Génesis. En una boda que estuvimos, decía el pastor que Dios instituye el matrimonio ya en el Génesis, en el jardín del Edén, pero que el pecado fue lo que rompió aquello. Y hoy en día, además, que cada vez parece, y Satanás tiene mucho interés en esto, y como siempre os digo, Satanás es malo, pero no es tonto. Sabe muy bien, estudia el panorama, sabe por dónde entrar, te empieza a conocer tus puntos débiles. ¿Y qué pasa en el jardín del Edén? Hay algo importante ahí. Nos recordaba él que la serpiente engaña a Eva. Y Eva le dice al marido que coma. Y entonces él se centró en el marido y dijo que el marido tuvo que escoger, y en cierta parte es verdad, bueno, en cierta parte no, es una parte que es verdad, pero hay más cosas ahí, entre su relación con Dios y su relación con Eva, porque claro, si Eva te viene, que ya ha comido, y te dice, come tú, pues Adán era consciente de que iba a pecar, porque a él se lo había dicho directamente Dios. No comas, porque el día que comas morirás. Ah, pero el talón de Aquiles de los varones suele ser la hembra. Y puso a su mujer por delante de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Adán le dice a Eva, no mujer, te has equivocado, por ejemplo? A lo mejor, si va a Dios y le dice, mira, tal, ten misericordia, yo la quiero, yo la amo, quizás hubiera sido otra la historia.
Porque en esto además no nos olvidamos, ¿ves? Pensamos, porque en el fondo del problema además, ¿cuál está? Algo que hoy no nos gusta nada, pero que Cristo nos enseña, que es la obediencia. ¿Cómo se comporta Cristo cuando estuvo en los días que estuvo en la tierra? ¡Ay, que no te pase esto!, le dice Pedro. Y el Señor dice: apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Yo al primero que tengo que servir es a Dios. Y al que tengo que obedecer por encima de todo es a Dios. Porque Dios me ama y Dios quiere lo mejor. De esto no se suele hablar mucho, ni siquiera en las iglesias. Pero la desobediencia tiene sus consecuencias. Dios al pueblo de Israel le da unas normas para trasladar el arca. Pero ellos no se preocuparon en averiguar primero cuáles eran las instrucciones de Dios para el traslado del arca. No, ellos con buena fe. Yo voy a coger el arca y lo vamos a llevar. ¿Y qué hacen? Lo montan en un carro. Eso sí, el carro era nuevo porque era para Dios. A veces pensamos, hermanos, que según nuestra mente, según nuestro criterio, darle a Dios ciertas cosas es lo que le va a gustar, que el carro sea nuevo, que los bueyes sean no sé qué tal. Pero ¿qué le dice Samuel a Saúl? ¿En qué se agrada a Dios más? ¿En sacrificios o en que se le obedezca? Porque, hermanos, recalco, y por eso estoy poniendo tantos ejemplos, la desobediencia es ir en contra de los planes de Dios, y Dios, cuando te da planes y te da instrucciones y te habla, no lo hace por capricho. Él sabe muy bien lo que quiere y a dónde te quiere llevar. Pero para que Él te pueda llevar, tú tienes que dejarte llevar, porque ocurre una cosa, que es una bendición, pero al mismo tiempo, según como lo miremos, puede ser un gran problema. Dios nos ha dado libre albedrío. Y Dios te propone, te dice: aquí tienes mi ley, yo me ofrezco a guiarte, pero yo no te voy a coger de la oreja y te voy a llevar. Tú tienes que decir sí o tienes que decir no. Ahora, que sepas también que si dices no a lo que yo te digo, tú eres libre, pero vas a recoger las consecuencias. ¿Aleluya? Aleluya. Y Dios ha establecido un orden y unas normas. Para el arca, por ejemplo, ¿cuáles eran? Dios dio instrucciones precisas. El arca no había que haberla llevado en el carro. El arca tenía 2 varas con unas argollas y solamente la podían llevar los sacerdotes. Y dentro de los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví, tenían que ser un grupo, los coatitas, que eran los descendientes de Coat. Esos eran los que tenían que llevar el arca. Y ellos la llevaban con las instrucciones que Dios le dio. ¿Qué ocurrió? Que ellos no lo hicieron así. Y entonces comprometieron el testimonio de Dios, lo que Dios había dicho. Y Dios tuvo que hacer un juicio. En nuestras vidas pasa igual. Dios me ha dado libertad para saltarme sus normas. Pero lo que no puedo hacer y lo que no va a pasar nunca es que yo evite
recoger las consecuencias de mi desobediencia a Dios. Y además, que es lo que más me interesa en el día de hoy, no voy a ser feliz desobedeciendo a Dios. Cuando yo acepto lo que Dios me ha dado, como Dios me ha creado, si eres mujer, tienes la bendición de ser mujer. Y si eres hombre, tienes la bendición de ser hombre. Y Dios no creó al hombre para estar en constante pelea con la mujer, sino para todo lo contrario. Porque ¿cuál es la voluntad clara expresada de Dios en el matrimonio? Que ya no serán más, sino será dentro de un orden. El hombre tiene su función y la mujer tiene su función. Y lo que tienen que hacer es servirse el uno al otro, ayudarse, complementarse. Y podemos renunciar, claro, tú puedes renunciar, pero seguro que la mayoría de las mujeres que renuncien, por ejemplo, a su maternidad, van a estar insatisfechas. Y seguro que los hombres que renuncien a la familia en este caso y a responsabilizarse de la familia, a la larga también van a estar insatisfechos. Todo eso produce insatisfacción porque no es los planes ni el diseño de Dios. Y eso trae consecuencias, porque no solamente afecta a los demás, te afecta a ti como persona. Porque tú como persona sientes interiormente una insatisfacción. Y yo lo sé porque lo he vivido incluso. No solamente las mujeres tienen insatisfacción cuando no pueden ser madres, pero yo, por ejemplo, lo tengo con mi hijo, le digo, pídele al Señor, porque ahora está pensando que le gustaría tener familia y todo esto. Digo, y el Señor te traerá la mujer adecuada, pero los que me conocéis sabéis que yo me he tirado muchos años soltero hasta que el Señor trajo a mi mujer a mi vida. De hecho, me casé muy tarde. Pero, ¿qué pensáis? Que yo no he tenido... Y fijaos una cosa, hoy como está todo también tan metido con el sexo, pues está todo tan distorsionado. No todo es sexo en la vida. No es que tú simplemente desees, porque para tener relaciones con mujeres te puedes ir por cualquier sitio y no hay problema. No, yo hablo de que dentro de ti, cuando llevas así tiempo, tú anhelas tener una compañera con la que compartir, con la que vivir y con la que tener unos hijos, formar una familia. Aleluya. Y si no lo tienes, de alguna manera dentro de ti hay una cierta insatisfacción. ¿Por qué? ¿No será porque Dios ya ha puesto dentro de ti algo que tú anhelas? ¿Que tú lo puedes negar? Sí, lo puedes negar. ¿Que tú puedes luchar contra ello? Sí, puedes hacerlo. Pero ¿qué le dice el Señor a Pablo? Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuanto más persigas al Dios de los cristianos, más te clavas dentro de ti. Más insatisfacción, más inquietud, más zozobra tendrás en tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás intentando perseguir al verdadero Dios. Entonces, hermanos, vuelvo a decir, el énfasis de hoy no es tanto en que lo hagas mal o no, es que si no aceptamos el designio de Dios para nuestra vida, nos estamos perjudicando a nosotros mismos.
Y lo mismo ocurre en la iglesia, hermano. Porque el hombre y la mujer, ¿de qué son figura? Una figura es un ejemplo, ¿no?, de algo. La Biblia es clara, nos dice, la mujer en la Biblia, si os fijáis, siempre representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Y el varón representa a Cristo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros, con respecto a Dios, somos como la mujer. Y Dios, con respecto a nosotros, es como ese varón que acompaña a su mujer. La mujer, ya en el Génesis, y vemos como todo cuadra y todas las figuras están en armonía, no nos olvidemos que también es importante, ¿qué le dice Dios a Moisés en el monte Sinaí? Mira, hazlo todo conforme al modelo que yo te muestro. ¿Quién escribe Génesis? Moisés, ¿no? Sí. ¿Moisés estaba presente en la creación del mundo? Entonces, ¿cómo sabía Moisés toda la historia de Adán y Eva y todo lo que pasó? Evidentemente se lo contó el Señor, ¿no? El Señor fue el que le dijo, mira, tú escribe lo que yo te voy a decir. Apunta. Pum, 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 pum y pum. Y ponlo así. Y transmítelo a tus descendientes de esta manera. Porque esto es lo que yo quiero que ellos sepan. Entonces conviene estudiar la palabra de Dios y sacar las enseñanzas. Y una primera enseñanza es, ¿de dónde sale Eva? De la famosa costillita, ¿no? ¿A ti no te dice nada eso? Te voy a decir otro versículo que dice la Biblia. Quien ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué es lo primero que le llama la atención al hombre cuando ve a Eva? ¿Qué dijo? ¡Qué tía! ¿Cómo está? No, no dijo eso. Lo diría después o lo diría entre dientes. Pero lo que le llama la atención es, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto es parte de mí. ¿De dónde sale la iglesia? Como dice en otro sitio, en otro versículo, el que se une al Señor, ¿quién se acuerda? Un espíritu es con Él. La iglesia sale de Cristo. Porque la verdadera iglesia, que no es la religiosidad que nosotros vemos, está hecha, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Cuando Pedro dice, ¿y vosotros qué? Le dice el Señor, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Uno se lía, otro juega, y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, yo te digo que tú eres Pedro, haciendo un juego de palabras, y sobre esta piedra, lo que tú acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. Es decir, ¿sobre qué se basa la iglesia? Sobre la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la esencia, esa es la base. De ahí sale todo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, es el que se mueve, trabaja, moldea, forma
da color y todo lo que sea a la Iglesia. Porque ya retomando lo que dije al principio, la Iglesia no puede tomar cualquier forma, no puede ser de cualquier manera que le guste a los hombres. Porque la Iglesia sale de Cristo y es formada por Cristo. Y de la misma manera que la mujer no podía tener la forma de una cebra, de un caballo, de un bisonte o de cualquier otra cosa, tenía que tener forma humana, parecida al hombre, con sus características propias de mujer, pero era humana. Tanto que le llama la atención a Adán y dice, es que esto al único que lo puedo comparar es a mí, no lo puedo comparar a ningún otro animal. Porque esto ha salido de mí. Y la Iglesia sale de Cristo. Por eso las dos palabras que utiliza la Biblia es que la Iglesia es la esposa y el cuerpo de Cristo. Lo mismo que la mujer, físicamente es como si fuera parte de nuestro cuerpo, es que lo es. Participa del mismo código genético, de la misma clase de carne, de la misma de todo. Es nuestro complemento. Pero es algo hermoso además de Dios, en lugar de ser algo que la gente lo ve, yo no sé cómo, pero claro, es por la mente pervertida que hay en todo el mundo hoy. Pero cuando tú lo ves desde el punto de vista de Dios, qué mejor regalo, qué cosa más hermosa. Para mí, por lo menos, es algo súper hermoso y súper entrañable y súper, no sé cómo se suele, no me viene, excelente, majestuoso. ¿Podía Dios haber hecho una mujer de una piedra? ¿Podía Dios haber hecho una mujer de la rama de un árbol? Claro. Pero dice, no, la mujer tiene que ser parte del hombre. Porque los dos son uno. Los dos forman, entre los dos juntos, algo especial que yo he hecho. ¿Y en qué hemos convertido eso hoy en día? En pura basura. Y como decía el otro domingo, nos fijamos solamente en lo carnal, pero lo carnal es solamente figura de lo espiritual. ¿Y qué pasa con las fornicaciones? Pues que lo único que queremos es unir los cuerpos, y además no el de tu mujer, que te es lícito, sino el de cualquiera que tienes por ahí. Muy bien. ¿Y qué? ¿Estás satisfecho? ¿Eres feliz? ¿Tienes paz? Pero no se nos ocurre algo. Aparte de unir los cuerpos, ¿por qué no uno mi espíritu con el espíritu de mi mujer? ¿Por qué no trabajo por profundizar en una relación estrecha hombre y mujer? Y no nos vamos a poder librar de ello, hermano. Lo siento. Ojalá que todos empecemos a entender que tenemos que entrar ahí cada vez más. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere, y ya no voy a alargarme mucho más, pero lo dejo ahí, os lo dejo para que lo meditéis. Si Dios quiere ya lo hablaré más adelante. Bueno, perdona, yo ya lo he meditado. Te llevo yo ante la prisión porque mañana te van a dar la primerita lo que no te ha escrito. Seguro. Pero bueno, yo creo que hay que hablar también de estos temas. Aleluya. Sabéis lo que es la Trinidad, ¿no? Sabéis tanto que a veces hacemos incluso reuniones para la unidad de la Iglesia. ¿Sabemos lo que es la unidad de la Iglesia? ¿Somos conscientes? ¿Qué oración hace el Señor
por el tema de la unidad. ¿Cuáles son sus palabras? Padre, que ellos sean como tú y yo somos uno. Es decir, ellos tienen que aprender a ser uno de la misma manera que tú y yo somos uno. Ese es nuestro ejemplo, esa es nuestra figura. Dios no se va a conformar con menos que eso. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo está el Padre, el Hijo y el Espíritu? Completamente unidos. De tal manera que no hay manera de echar eso abajo. Ya no digo la iglesia, que sería el siguiente paso, digo el matrimonio, lo más sencillo. ¿Cómo están hombres y mujeres casados incluso dentro de la iglesia? ¿Estamos así? A que nos queda mucho que hacer todavía. Pero al menos que tengamos claro lo que es la voluntad de Dios. Porque si yo no entro y voy e intento hacer la voluntad de Dios, lo que he dicho antes, si yo rechazo el designio de Dios para mi vida, ¿qué ocurre? Que no voy a ser feliz. ¿Qué pasa con los matrimonios normalmente? Bueno, los del mundo ya no te digo. El marido, el que llega a casa, algunos ni llegan, se van directamente al bar o al nightclub y se hartan de rayas y se hartan de otras cosas. El que llega a casa, pues entra, se asoma, bueno, a ver cómo está mi parienta hoy. Y como la parienta le haga, el tío coge, sale, cierra la puerta y se va. ¿Aleluya? Aleluya. ¿Y eso te da felicidad? No. Pero ya nos hemos acostumbrado a ello. Pero no, incluso humanamente hablando, sin meterlo espiritual. ¿No es más bonito, por ejemplo, cuando tenemos la suerte de ver a un matrimonio mayor, que han permanecido juntos toda la vida y que no necesitan ni hablarse porque con la mirada se entienden? ¿No te parece más valioso y más bonito? Ahora, como dice también el dicho popular, dos no pueden si uno no quiere. No es cosa de uno solo, es cosa de dos. El hombre tiene que empezar a tomar su lugar y a tratar a su mujer como la Biblia dice, y la mujer también. Y todos tenemos nuestros fallos de varias clases. Pero el hombre tiene que aprender a amar de verdad, no solo a desear a su mujer, sino a amarla. Y como dice la Biblia, porque las mujeres, y pueden que tengan razón, y la mayoría de las veces las tienen, es que mi marido no me quiere, no me da, no me... Vale, porque, veis, ese es otro error. Cuando nos queremos tratar a todos iguales, lo que cometemos son injusticias. Porque vuelvo a decir, como no somos iguales, lo que para uno vale, para otro no vale. Las mujeres, por lo que yo veo, y si estoy equivocado, las hermanas que me corrijan, necesita que se le diga muchas veces te quiero, te aprecio, sentirse valorada. Además, si os fijáis, incluso por naturaleza, ¿por qué le gustan a las mujeres, por ejemplo, tanto las fotonovelas y los culebrones, y ahora te quiero, ahora no te quiero y tal? Por regla general, vuelvo a decir, hay excepciones en todo, las mujeres suelen ser consumidoras de sentimientos. Y los hombres, por regla general, suelen ser consumidores de ideas. Al hombre le da tú un coche, le da tú un plano de no sé qué, y la mujer el coche con que la lleve hasta el mercado
y la deje bien y no se le pare en el camino, se conforma. El hombre no, el hombre tiene que llevar los faros bien, no sé cuánto, no sé quinto. ¿Por qué? Porque nos gusta las técnicas y cosas de esas. Por norma general, vuelvo a decir, hay mujeres que no y hay hombres que no. Pero hay una naturaleza nuestra. Y la mujer necesita escuchar de su hombre: te quiero, te valoro, tal. Pero no solemos hablar mucho de qué necesita el hombre de la mujer. Y un defecto muy típico de las mujeres, lo he observado muchas veces, sobre todo como tengan algo contra su hombre, es ponerlo en ridículo públicamente y recriminarle públicamente. Pues que sepas que eso Dios no lo aprueba. Y además no te va a servir de nada. Porque si tú humillas a tu marido en público, lo único que le produces es daño. Y ese daño él lo va a convertir como mínimo en distancia. No. Por eso el Señor dice: mujer, respeta a tu marido. Y ciertas cosas que le tengas que decir, no se trata de que no se las digas, pero díseselo en privado. En privado y con respeto. Marido, lo siento, pero en esto yo creo que estás equivocado. Y sobre todo, tanto él como ella, que no sé si lo hacemos, cuando hay un conflicto entre los dos, buscamos individualmente y cuando sea ocasión los dos juntos, buscamos dirección de Dios en oración. Entonces, hermanos, esa es la voluntad de Dios. No nos estarán pasando muchas cosas porque no hacemos la voluntad de Dios como Él quiere. Y la relación de la Iglesia, y con esto ya termino, porque si no, no sé ni si me he pasado ya 3 pueblos, pero tenía que decir ciertas cosas. La relación de la Iglesia con Cristo, que es lo auténtico, es de lo que es figura la relación hombre-mujer. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra congregación? Es el principal motivo. ¿Somos nosotros respetuosos con Cristo? Porque acordaos que nosotros en este tema somos como la mujer, porque Cristo ya nos ha demostrado que nos ama, ha ido a la cruz. Cristo no creo que tenga que demostrarnos más que nos ama. ¿Le demostramos nosotros respeto? ¿Lo tratamos como lo tenemos que tratar? ¿Hacemos caso de lo que nos dice? Amigo. Y entre nosotros, ¿cómo está nuestra relación con los hermanos? ¿Anhelamos juntarnos? ¿Anhelamos animarnos, cambiar impresiones y bendecirnos unos a otros para que esa iglesia se fortalezca, esté bien unida, esté bien fuerte, bien madura para el Señor? Todo eso está en la palabra. ¿O pretendemos todo hacerlo cada uno a nuestra manera? Acordémonos de Uza. ¿No será que quizás estamos recogiendo algunos frutos amargos en nuestra vida? Porque igual que Uza, aunque queramos hacerlo con buena intención, ¿no estamos teniendo en cuenta lo que Dios de verdad quiere? Y estamos confundiendo lo que yo quiero o lo que yo pienso que Dios tiene que querer con lo que realmente Dios quiere. Tengamos cuidado, busquemos a Dios y hagamos las cosas como Dios quiere y la bendición reposará sobre nosotros. Amén.